Es importante que comprendamos, en primer término, el concepto de la palabra simbiosis. ¿Por qué debemos entender lo que es una simbiosis? Porque la relación que existe entre un parásito y un huésped es una simbiosis. Entonces tenemos que aprender qué es una simbiosis. Y por supuesto tenemos diferentes tipos de simbiosis. Una simbiosis es una relación estrecha, eso significa cercana, persistente, eso significa continua, entre organismos de distintas especies. Es decir, es una relación entre organismos que no son de la misma especie, sino que pertenecen a diferentes especies. Doctor, ¿me puede permitir grabar? Claro que sí. Pero el dispositivo que tiene no permite grabar. Ya voy a salir del otro. Si este dispositivo no permite. Listo. Entonces, Ya está, doctor, listo. Ahora sí. a ver. Listo. Gracias, doctor. Entonces, en la naturaleza encontramos nosotros tres tipos de simbiosis que nos interesan para poder entender esto de los parásitos. Y una forma de simbiosis se llama comensalismo. Una segunda forma llama mutualismo. Y una tercera, parasitismo. Pero si hay una clasificación, es porque existen diferencias. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando se trata de comensalismo, en esa relación simbiótica, un simbionte se beneficia, pero sin causarle daño al otro. Es decir, hay un beneficio unilateral, pero sin perjudicar al otro miembro de la relación. En este caso, eso se llama comensalismo. Mutualismo, en cambio, es cuando ambos simbiontes reciben un beneficio de la relación. Es decir, hay beneficio mutuo, bilateral, y sin que se cause daño ninguno entre los dos. Pero cuando hablamos de parasitismo, bueno, esto sí es diferente, porque uno de los simbiontes que se va a llamar parásito, en la relación le hace daño, lo perjudica al otro simbionte que se llama huésped. Y por supuesto que esta es la situación que nosotros vamos a estudiar, el parasitismo y los parásitos. Entonces, recapitulando, el comensalismo es una simbiosis en la cual
un simbionte se beneficia de esta asociación, pero sin causarle daño al otro. Es decir, uno se beneficia, pero no hay perjuicio para el otro. Ejemplo, el ser humano y muchas de las bacterias que viven en el intestino. Muchas de estas bacterias que viven en el intestino no afectan ni benefician al huésped, pero en cambio ellas se benefician al obtener alimento y alojamiento. Es decir, nosotros les damos a estas bacterias alojamiento y alimento, pero no nos causan ningún daño, ni tampoco nos benefician en nada. Un ejemplo de comensalismo en la naturaleza es la relación que hay entre el tiburón y el pez rémora. El pez rémora tiene una aleta en el dorso de su cuerpo, llamada aleta dorsal, que se adhiere al vientre de los tiburones. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene el pez rémora? Transporte gratis, taxi gratis. ¿Y recibe algún perjuicio el tiburón? Ninguno. ¿Recibe algún beneficio el tiburón? Ninguno. Entonces, esto es un ejemplo en la naturaleza de lo que se llama comensalismo. El mutualismo es también una simbiosis, pero como dije hace un momento, ambos miembros de la relación o asociación se benefician. Un ejemplo, el ser humano y la bacteria intestinal llamada Escherichia coli. La Escherichia coli es una de las bacterias que viven en el intestino grueso del ser humano. Es decir, nosotros le damos alojamiento y alimento. Y esta bacteria produce, sintetiza vitamina K y vitamina B, las cuales por supuesto son un beneficio para el huésped, que en este caso es el ser humano. Hay un tipo de mutualismo que solía ver cuando a veces viajaba por sectores del agro ecuatoriano, y podía a veces yo apreciar cómo en el lomo de ciertos animales a veces se posaban aves. ¿Y cuál era la razón para que las aves se posaran en el lomo? Y además comenzaban a picarle en el lomo. Bueno, ¿comerse los pies o no? Estaban comiéndosele las garrapatas. Así es. Es decir, comiendo insectos. Y entonces, en ese tipo de relación, tanto el animal como el ave, a veces esto yo lo veía en el ganado vacuno sobre todo, ¿no? Ambos reciben beneficios. El ave se alimentaba y al mismo tiempo, de pronto el ganado vacuno, el ganado caballar, se veía beneficiado por el hecho de que le sacaban a ese parásito que se llama garrapata, ¿no? Entonces, esa es una forma también de mutualismo que vemos en la naturaleza.
Pero hay otro ejemplo de mutualismo que quiero mostrarles, y es el de el pez llamado payaso, que en la película lo conocimos con el nombre de Nemo. El pez llamado payaso y esto que se llama anémona de mar. Anémona de mar. Cuando el pez es perseguido por sus depredadores, el pez se esconde entre la anémona de mar, que tiene aquí en sus extremos dardos que son venenosos. Dardos que son venenosos. Pero existen animales marinos a los cuales ese veneno no les hace ningún efecto, y la anémona de mar es un alimento para ellos. Bueno, en este caso, el pez payaso ahuyenta a esos animales marinos que comen anémona de mar, recibiendo por supuesto entonces ambos beneficios, ¿no? Entonces, esta es una simbiosis tipo mutualismo, igual que el ejemplo explicado anteriormente. Y esta es la simbiosis que nos interesa y que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando. El parasitismo es una simbiosis en la cual un simbionte se beneficia y ese se llama parásito, y el otro se perjudica y se llama huésped. Se llama huésped. Y un ejemplo de este tipo de simbiosis tenemos, por ejemplo, el ser humano y los virus patógenos, o sea, los virus causantes de enfermedades en el ser humano. Otro ejemplo, el ser humano y las bacterias patógenas, las bacterias que causan infecciones bacterianas en el ser humano. Otro ejemplo, el ser humano y los hongos patógenos. Otro ejemplo, el ser humano y los protozoarios causantes de enfermedades. Otro ejemplo, el ser humano y los gusanos que causan enfermedades en el ser humano. Entonces, todos estos son ejemplos de parasitismo. Y como usted se puede dar cuenta, entonces los virus son parásitos, las bacterias son parásitos, los hongos son parásitos. Entonces, ¿por qué? Porque caen dentro de este concepto que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, nosotros le damos a los virus alojamiento, vida, y se benefician de eso, y lo que hacen es causarnos enfermedades. Igual en el caso de las bacterias, les damos alojamiento, las alimentamos y sin embargo nos causan enfermedades, ¿no? Entonces, este tipo de relación no es comensalismo, no es mutualismo, se llama parasitismo. Y entonces, ahora sí llegamos a la asignatura que estamos estudiando, que es la parasitología. Y decimos que es una rama de la biología que estudia los parásitos. Estudia el ciclo vital de los parásitos. Estudia los medios de transmisión de los parásitos. Estudia
las enfermedades que ocasiona, estudia la forma como se diagnostican las enfermedades parasitarias, también cómo se previenen las enfermedades parasitarias y por supuesto nos enseña cuáles son los tratamientos correspondientes. Entonces mire, aquí tenemos una ampliación del concepto inicial que aprendimos de parasitología, ¿no? Habíamos dicho simplemente que la parasitología estudiaba los parásitos, pero ahora nos damos cuenta que la parasitología involucra todo lo relacionado con los parásitos, su ciclo de vida, el mecanismo de transmisión, las enfermedades que ocasionan, la forma de diagnosticarla, las formas de prevenirla y los tratamientos para eliminarlo del cuerpo de los parásitos. Y tenemos entonces la definición de lo que es un parásito. Es un simbionte que se localiza dentro o encima de otro organismo. Quiere decir, si decimos encima, quiere decir que está a nivel de la piel. Y si decimos dentro, quiere decir que está a nivel de las mucosas, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos. Ahora, este simbionte vive a expensa del otro organismo. Es decir, su vida depende del otro organismo. El organismo parasitado se lo conoce con el nombre de huésped o también se le llama hospedero. Esto significa que si usted tiene, de pronto le acaban de diagnosticar que tiene amebas, bueno, la ameba es el parásito y usted es el huésped o hospedero. Si le acaban de diagnosticar que usted tiene una infección bacteriana, imagínese una amigdalitis estreptocócica. Bueno, el Streptococcus pyogenes es el parásito y usted es el huésped u hospedero. Si de pronto a usted le acaban de diagnosticar que tiene COVID-19, el SARS-CoV-2 es el parásito y usted es el huésped u hospedero. En relación a esta simbiosis, tenemos que agregar que el parásito es más pequeño y además menos evolucionado que el hospedero. Menos evolucionado. Entonces, hay algo interesante que debemos rescatar aquí para eliminar un comentario que solemos utilizar nosotros cuando de repente tenemos en casa a alguien que está durmiendo en la casa, está comiendo en la casa y no aporta en nada. ¿Y qué es lo que la gente de la familia dice? Eres un parásito, le dice. No le diga así a Pelar. Pero bueno, no debemos decir eso, porque no se cumple los elementos para poder decir que existe un parasitismo. Porque el parasitismo es entre organismos de diferentes especies. ¿De acuerdo? Y esa otra persona es un ser humano igual que usted, pertenece a la misma especie. Por lo tanto, no corresponde decirle un parásito. Parece, profesor, parece. Claro. Pero si de pronto usted coge de mascota a un gato, porque ha visto que hay ratones en su casa, y usted se da cuenta que le está dando alojamiento y alimentación al gato, y el gato cuando ve los ratones los ve pasar pero no hace nada, oye, ese sí es un parásito.
Ese sí es un parásito. Porque usted le está dando alojamiento, le está dando alimentación y usted espera recibir un beneficio de parte de ese animal y no lo está recibiendo. Entonces ahí sí decimos organismos de diferentes especies. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Pero pregunto si alguien tiene alguna duda hasta aquí, por favor, antes de comenzar a ver las clasificaciones que tenemos de los parásitos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todavía no, doctor, porque hasta ahora todo claro, pero sí sería bueno tener el cuestionario ya a la mano. Sería bueno tener el cuestionario. ¿Usted lo tiene desde que empezamos? ¿O me equivoco? Pero no de esta, no de El esta. cuestionario. Era, en el pasado yo tenía tus preguntas, yo tenía que tener otras preguntas. Ah, ya, entonces el de parasitología no lo han recibido. No, profesor. Bueno, entonces, bueno, yo se los hago llegar inmediatamente. ¿Ya? Durante el receso se los voy a hacer llegar. Gracias, doctor. Ahí lo avanzamos, profesor. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar de clasificación de los parásitos. Y bueno, hay varias clasificaciones. Una se refiere al grado de parasitismo. Y de acuerdo al grado de parasitismo, los parásitos pueden ser facultativos o los parásitos pueden ser obligados. ¿Qué es un parásito facultativo? Es un parásito que se adapta con facilidad a vivir libremente o a vivir como parásito. Así es. Hay algunas especies de parásitos que viven libremente en la naturaleza, pero si de pronto tienen la oportunidad de convertirse en parásitos, se adaptan a esa forma de vida también. Ya vamos a ver ejemplos para que lo entiendan mejor. En cambio, los parásitos obligados son aquellos que deben vivir toda la vida o parte de su ciclo vital dentro o en la superficie del huésped. Y esto hace que los parásitos obligados se dividan en dos grupos. Los temporales, que viven en el huésped solamente una parte de su ciclo vital, no todo el ciclo vital. Entonces son temporales. Y permanentes son aquellos, en cambio, que durante todo su ciclo vital necesitan al huésped. Necesitan al huésped. Entonces tenemos esta clasificación y vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos de parásitos facultativos. Mire, este es un gusanito que mide solamente 3 milímetros. 3 milímetros. Y esta es una ameba. Es una ameba. Pero resulta que ambos viven libremente en la naturaleza. Son organismos libres. Es decir, el Strongyloides stercoralis y la Naegleria fowleri viven libremente en la naturaleza. El Strongyloides en el suelo, en la tierra, y la Naegleria fowleri en el agua. Pero mire, si usted anda en tierra y anda sin zapato, este parásito puede perforar la piel de su pie y convertirse en
parásito. Es decir, abandona la vida libre y al penetrar en su cuerpo va a vivir como parásito en su cuerpo. En cambio, la Naegleria fowleri la encontramos a esta ameba viviendo en el agua dulce. Vive normalmente en el agua dulce, en los ríos o lagos de agua dulce. Y si usted ingiere esta agua, entonces usted va a tener amebiasis. Y la ameba que vivía libremente ahora se adapta y vive como parásito. Entonces, a esto es que le llamamos nosotros parásitos facultativos. Organismos que pueden vivir libremente o se adaptan con facilidad a la vida parasitaria. Te va la de Jimmy. Habla Jimmy. Disculpa, profesor. Está disculpada. Mire, vamos a hablar de parásitos obligados. Y aquí tengo yo un ejemplo de parásito obligado temporal. Este es un parásito obligado temporal. Esto que usted ve aquí con la flechita roja, y que lo vemos acá más grande, bueno, es un protozoario. Ese protozoario es el plasmodio. Es el plasmodio. Y es un parásito que lo encontramos aquí, esto es en la sangre, porque esto que se ve aquí son glóbulos rojos. Bueno, y este parásito es el causante del paludismo. Bueno, hay que recordar que hay 4 tipos de paludismo. Ya lo vamos a mencionar más adelante. 4 tipos de paludismo. Pero bueno, al parásito se lo conoce con el nombre de plasmodio. Hay plasmodio ovale, plasmodio malariae, plasmodio vivax y plasmodio falciparum. 4 tipos de paludismo. Pero este parásito vive toda la vida en el ser humano. No. Porque una parte del ciclo vital vive en el mosquito. Por lo tanto, el plasmodio viene a ser un parásito temporal. Pero en cambio, cuando yo digo virus del VIH-Sida, virus de la varicela, virus de la rabia, virus de la hepatitis B, estos son obligados permanentes. Porque necesitan del huésped siempre. Son obligados permanentes. Tenemos una segunda clasificación de los parásitos y esta tiene que ver con el sitio o lugar donde se localiza el parásito en el huésped. Si el parásito se localiza en la piel, entonces decimos que se llama ectoparásito. Son parásitos que viven encima de la piel o dentro de la piel del huésped u hospedero. Ejemplo de ectoparásitos: pulgas, garrapatas, piojos y ácaros. Y cuando hablamos de ácaros, aquí nos referimos a uno específicamente,
a uno que llama Sarcoptes scabiei. Ese vive dentro de la piel, no encima, vive dentro, se mete en el interior de la piel. Y el Sarcoptes scabiei es el causante de la sarna, la 7 lucha. Bueno, algunos nombres le dan, ¿no? Se llaman en cambio endoparásitos cuando viven de pronto en el aparato digestivo, cuando viven en el interior de órganos, como por ejemplo los pulmones, la vejiga, o en el interior de tejidos, como por ejemplo el tejido cerebral, o incluso dentro de las células, como los virus, ¿no? Los virus viven dentro de las células. Entonces, estos se llaman endoparásitos. Endoparásitos. Aquí tenemos varios ejemplos de endoparásitos. El Ascaris lumbricoides, las uncinarias, la Trichuris trichura. Estos viven en el intestino. Las filarias viven en el sistema linfático. La especie Schistosoma vive en la vejiga. La malaria o Plasmodium malariae vive en la sangre. La entamuebis lítica vive también en el intestino. Pero todos estos son ejemplos de endoparásitos. Endoparásitos. Y tenemos una última clasificación. Y esa clasificación tiene que ver con el número de huésped u hospedador que el parásito necesita para completar su ciclo biológico. Cuando el parásito, para completar su ciclo biológico, necesita un solo huésped u hospedero, se llama monoxeno. Pero cuando el parásito necesita más de un huésped u hospedero, se llama heteroxeno. Vamos a ver en qué consiste. Monoxeno es un parásito que cumple su ciclo evolutivo en un único huésped. Dentro de la clasificación de los parásitos según su ciclo evolutivo, este tipo requiere solo de una especie para cumplir todo su ciclo biológico. Y por lo tanto, en ese único huésped podemos encontrar el huevo del parásito, la larva del parásito y el parásito adulto. Un ejemplo de parásito monoxeno son las lombrices intestinales, cuyo nombre científico es Ascaris lumbricoides. Entonces, los huevos los encontramos en la S del huevo. Las larvas viven en el interior del huésped, y los adultos son las larvas que ya pues se convierten en adultos, ¿no? Entonces, todos los elementos del ciclo vital están presentes en un mismo huésped. Entonces se llaman monoxenos. Heteroxenos, y aquí menciona como ejemplo los céstodos. Los céstodos son un tipo de gusanos. Tienen dos formas evolutivas: el parásito adulto y el estadio juvenil, estadio intermedio o estadio larval.
estadio larval. A este estadio también se lo llama metacéstulo. Y se caracterizan estos parásitos por desarrollarse en dos hospedadores de especies diferentes. Vamos a poner ejemplos para que lo entienda mejor. Existe un parásito que se llama tenia. La Tenia solium es un parásito que lo encontramos en forma de larva en los cerdos. Y hay otro que se llama Tenia saginata, que la encontramos en forma de larva en el ganado vacuno. Cuando nosotros ingerimos carne sin cocer adecuadamente, o sea, carne que no esté bien cocida, de un cerdo que esté infestado o de un ganado vacuno que esté infestado, nosotros a través de la carne ingerimos la larva. Y esa larva se va a convertir después en nosotros en parásito adulto. Hablemos, por ejemplo, del parásito llamado Tenia solium. La larva se encuentra en el cerdo y se llama cisticerco. Cuando nosotros ingerimos carne de cerdo sin cocinar bien, podemos estar ingiriéndose esa larva. Y la larva ya en nuestro organismo puede tener dos finales diferentes. Uno, se convierte en parásito adulto en el intestino, y a eso es lo que le llamamos la solitaria. Ese es el parásito que se llama la solitaria. Pero a veces ocurre que la larva perfora la mucosa del intestino y por vía sanguínea avanza hasta el tejido cerebral y ocasiona lo que se llama la cisticercosis cerebral. Y las personas que presentan eso suelen sufrir de convulsiones sin ser epilépticos. Entonces, apreciamos aquí que la Tenia solium es entonces, de acuerdo al número de hospedadores, heteroxeno. Porque necesitó, para vivir como larva, la carne del cerdo. Y luego se convirtió en parásito adulto en el ser humano. Dos huéspedes, dos hospedadores. Lo mismo podemos decir de otro parásito que también puede estar presente en la carne de cerdos infestados, que se llama Trichinella spiralis. Y de repente está la carne de cerdo en la tercena y la gente le ve a la carne como unos lobanillos. Y los que conocen enseguida dicen: no compre esa carne porque tiene triquina. Así lo dice la gente, tiene triquina. La triquina son esos nódulos que se ven en la carne. Bueno, en esos nódulos está la larva de la Trichinella spiralis. Y si nosotros esa carne no la cocinamos bien, entonces la larva se convierte en nosotros en parásito adulto. Y estamos viendo entonces que la Trichinella spiralis necesita también dos huéspedes u hospederos para completar su ciclo biológico. Por un lado el cerdo y por otro lado el ser humano. El cerdo para vivir en forma de larva y el ser humano para convertirse en parásito adulto.
Por eso no sería recomendable comer esas carnes así a término medio si no se sabe de dónde proviene el cerdo, ¿no? ¿Verdad? A veces como piensan que está de moda. Cuando usted come, mire, cuando usted come de pronto carne en un buen restaurante, los restaurantes que se precian de ser restaurantes de clase, de calidad, compran a empresas que crían los animales en granjas. Pero cuando usted come en un sitio diferente, a veces está comiendo la carne de un animal que ha crecido de manera silvestre, sin control veterinario, comiendo basura, comiendo porquería. Entonces, ahí está el riesgo, ¿no? Entonces, siempre es bueno, por supuesto, tener una idea de dónde procede ese alimento que nos vamos a servir. Es importante. Y, porque digo esto? Porque, por ejemplo, ahora hay una moda, que no es recién de este año, ya de algunos años atrás, que hay personas que comen carne de res cruda. ¿No conocen eso? Sí, conocemos. En el Policentro hay un restaurante en todo el centro, en toda la parte central, que hacen eso. Sí. Carne de res cruda. Ya, pero ellos te aseguran de que lógicamente se trata de animales cuidados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sí. Hay gente que dice que tú le pones un poquito de salsita nada más y que es muy rica, deliciosa. Bueno, yo creo que los que hacen eso como que tienen, no sé, algún espíritu carnívoro ahí, ¿no? ¿Ah? Ya cercano al canibalismo. Es que también he visto así mismo las carnes que son conservadas, que tienen algunos años guardadas. ¿Sí has escuchado? Claro que sí, así es. Sí. Es que mira, antes de que existieran la energía eléctrica, las carnes eran conservadas, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Pero bueno, ya cuando vino la energía eléctrica, pues ya, bueno, ahora sí tú la metes al congelador y tú aseguras que la carne se va a conservar bien, ¿no? Pero antes los métodos de conservación eran muy variables, muy variables. Pero bueno, veamos ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el Ascaris lumbricoides. 25, 30, 35 centímetros el parásito adulto. Monoxeno. En una sola persona podemos encontrar huevos, larvas y parásito adulto. A la derecha tenemos la Actenia sólida. Puede alcanzar hasta 3 metros. Vive como larva, llamada cisticerco, en la carne de cerdo infestado. Y cuando esa carne la ingerimos nosotros, entonces se convierte en parásito adulto, que es lo que estamos viendo hoy. Ese es el parásito adulto. Esa no es la larva. Esa no es la larva. Y en la parte de abajo tenemos Taenia saginata, hasta 6 metros. Recuerdo que antes de la pandemia, a un individuo, no sé si fue en Tailandia, le retiraron una tenia de 8 metros de longitud, una Taenia saginata. Entonces, esta vive como larva en el cerdo, esta vive como larva en el ganado vacuno. Entonces, este es monoxeno, este es heteroxeno. Entonces, resumiendo,
parásitos los podemos clasificar según el grado de parasitismo. Facultativos, obligatorios. Los facultativos se adaptan con facilidad a la vida libre y a la parasitaria. Ejemplos: el Scrophularius estercoralis, la Naegleria fowleri. Los obligados tienen que vivir todo su ciclo vital o una parte del ciclo vital en un huésped. Cuando viven todo su ciclo vital se llaman permanentes, y cuando solamente una parte de su ciclo vital vive en el huésped se llaman temporales. Y pusimos como ejemplo de temporal el plasmodium, que ocasiona paludismo. Y en el caso de permanentes, los virus. Todos los virus patógenos, por supuesto. Luego vimos la clasificación según la localización. Si se localizan en la piel, ectoparásitos. Si están en el interior del huésped, endoparásitos. Y luego acabamos de ver la clasificación según el número de huéspedes que necesitan para completar su ciclo biológico. Un solo huésped, monoxeno. Más de un huésped, heteroxeno. Y hasta ahí hemos visto clasificación de los parásitos. Ahora vamos a hablar de clasificación de los huéspedes. Y resulta que tenemos dos clasificaciones. La una tiene que ver con la forma parasitaria que alberga el huésped. Y entonces decimos que cuando alberga al parásito adulto se llama huésped definitivo. Pero cuando alberga a la forma juvenil, a la forma asexuada del parásito, a la forma en la cual no se reproduce el parásito, se llaman intermediarios. Por ejemplo, en el caso de la tenia, el cerdo es huésped intermediario, porque vive la larva. En cambio, el ser humano es el huésped definitivo. Y la otra clasificación que tenemos es según qué función cumple el huésped. Y entonces, el huésped puede ser un reservorio o un vector. Por ejemplo, un vector, el mosquito. El parásito está ahí en el mosquito. Por ejemplo, el virus del dengue está en el mosquito. El mosquito es el vector. Es el medio a través del cual el parásito va de una persona enferma a una persona sana. ¿Okay? Pero también el huésped puede ser reservorio, ¿no? Imagínese una persona que tiene VIH, es reservorio, porque el virus va a pasar de él a otra persona, o sea, va a pasar de la persona infectada, enferma, a la persona sana. Veamos con ejemplos para entenderlo mucho mejor. Huésped definitivo es el organismo que aloja, alberga las etapas adultas de un parásito. O sea, la etapa donde el parásito se reproduce sexualmente. En cambio, huésped intermediario es el que aloja las formas inmaduras o las formas asexuadas del parásito.
Y aquí estamos poniendo como ejemplo, mire, de huésped intermediario, el cerdo para la triquinela espiralis, que hace un momento lo mencionamos, ¿no? O el hombre para el Plasmodium vivax, que es una de las 4 tipos de paludismo. Veamos con ejemplos para entenderlo mejor. Mire, si nosotros hablamos del parásito llamado Ascaris lumbricoides, el hombre, el ser humano, es el huésped definitivo. ¿Por qué? Porque el parásito adulto vive en el ser humano. Por lo tanto, el ser humano es el huésped definitivo del Ascaris lumbricoides. Y ahí tenemos nosotros a la vista un mosquito. No es el Aedes aegypti. Este se llama Anopheles. Mire, en el mosquito, por supuesto no en todo, ¿no? Sino en aquellos que han picado previamente a alguien que tenía paludismo, le decimos que es huésped definitivo. ¿Por qué? Porque el parásito llamado Plasmodium, que es el que ocasiona el paludismo, se reproduce en el mosquito, no en el ser humano. La reproducción del parásito llamado Plasmodium ocurre en el mosquito. Por lo tanto, el mosquito es el huésped definitivo del parásito llamado Plasmodium. Huésped intermediario. Mire, aquí lo que tenemos es un corte de carne. Pero es carne de cerdo. Y si ve aquí usted unos gusanos. Aquí se ven unos gusanos en el interior de la carne. Ese gusano es la Trichinella spiralis. Entonces, la Trichinella spiralis vive en forma de larva en la carne del cerdo infestado. Por lo tanto, el cerdo es huésped intermediario. La persona que ingiere esta carne sin cocerla adecuadamente, la larva se va a convertir en parásito adulto. Y entonces ahí la persona se convierte en huésped definitivo. Pero el huésped intermediario es el cerdo. Y hablando de paludismo, hace un momento vimos que el paludismo, en este caso el Plasmodium, el huésped definitivo es el mosquito, porque en el mosquito es que se reproduce el parásito. El ser humano es huésped intermediario del Plasmodium, porque el Plasmodium no se reproduce en el ser humano, no se reproduce. Entonces, el ser humano viene a ser huésped intermediario, huésped intermediario. Y de acuerdo a la función epidemiológica que tiene el huésped puede ser huésped reservorio o puede ser huésped vector. ¿Cuándo se dice reservorio? Bueno, así se llama al ser humano o animal, donde vive el parásito, donde se reproduce el parásito, y ese ser humano o animal sirve de fuente directa o indirecta para contagiar a una persona sana. Voy a poner un ejemplo. Una persona infectada con VIH. Una persona infectada con VIH, con VIH es un reservorio. ¿Por qué? Porque el VIH vive
en ese ser humano y se reproduce en ese ser humano. Y ese parásito, que es el virus del VIH, va a pasar a una persona sana mediante una fuente directa o indirecta. Directa sería mediante relaciones sexuales. O indirecta podría ser si usted de pronto se pincha la piel con una aguja contaminada con sangre de esta persona infectada. Pero en todo caso, ya sabemos lo que es el reservorio. Voy a poner un ejemplo de reservorio animal. De pronto un perro con rabia. El virus de la rabia vive y se reproduce en ese mosquito. Perdón, en ese animal, en ese perro. Y ese animal va a servir como fuente directa de contagio humano. ¿Por qué? Por la mordida. Eso es directo, a través de la mordida. Pero un huésped también puede ser vector. Es decir, un vector es un organismo que transmite un agente infeccioso o infectante desde un individuo enfermo o afectado a otro individuo sano que no tiene ese agente, que no lo porta. Ejemplo de vector son los insectos hematófagos, por ejemplo los mosquitos. ¿Por qué? Porque se alimentan de sangre. Y a lo que se alimentan de sangre se van llevando lógicamente al virus. Por ejemplo, virus del dengue, virus del Zika, virus chikungunya. Y luego ese virus lo van a transmitir a una persona sana. Lo van a transmitir a una persona sana. Pero ese tipo de transmisión es una transmisión indirecta. Porque estamos utilizando un vector, un vehículo, un eslabón intermedio entre el infectado y el sano. Ahora, dice aquí un agente infeccioso o infestante. ¿Cuándo el agente es infeccioso? Cuando es microscópico. ¿Cuándo es infestante? Cuando el agente puede ser visto a simple vista. Ahí se llama infestante. Veamos un ejemplo de reservorio sería también el cerdo que vimos delante, que tenía la parásito. Claro que sí, porque el cerdo, en el cerdo vive la larva de la Taenia solium. Pero aquí tenemos nosotros algo diferente, y escúcheme que no lo podemos incluir porque no se cumple lo del reservorio. La larva no se reproduce en el cerdo. ¿Me explico? Si la larva no se reproduce, entonces no cumple el papel de reservorio. No se reproduce entonces. Claro, la larva no se reproduce. Regresemos para que recuerde bien esto. Mire, huésped definitivo alberga etapas adultas de un parásito o las etapas donde hay reproducción sexual. ¿De acuerdo? Eso era un huésped definitivo, ¿verdad? Reproducción sexual. ¿Y qué dice el reservorio? Humano o animal donde vive y además se reproduce el parásito. Es decir, tiene que reproducirse para llamarse reservorio. En el caso, por ejemplo, del virus de la rabia,
ese lógicamente se transmite a través de la saliva entre un perro sano y un perro infectado. ¿Me explico? El perro infectado con la saliva lo contagia. Pero el virus vive y se reproduce en el animal infectado. Vive y se reproduce en el animal infectado. Entonces, ahí sí es un reservorio. Ah, ya entendido. Aquí tenemos un ejemplo para entender bien esto. Tenemos una enfermedad que se conoce con el nombre de enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas. Llama así porque fue descubierta por Carlos Chagas. Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad? Consiste en que este parásito que vemos aquí, que es un protozoario, esta es una célula. Esta célula es el parásito. La célula es un protozoario, se llama Trypanosoma cruzi. Este parásito puede vivir en un armadillo, una zarigüeya o un ser humano. Y en este caso, el armadillo, la zarigüeya o el ser humano son reservorios. ¿Por qué? Porque el Trypanosoma cruzi vive en ellos y se reproduce en ellos. Se reproduce. Entonces, son huésped reservorio. Pero bueno, ¿y cómo es que una persona sana se puede enfermar? Cuando un vector toma el parásito del reservorio, ¿sí?, y lo lleva a la persona sana. Quiere decir que estamos hablando aquí de una transmisión indirecta, porque estamos utilizando un vector, y el vector es este. Se llama Triatoma dimidiata, y usted lo conoce, se llama chinchorro. Cuando el chinchorro ha chupado sangre de un armadillo infectado, de una zarigüeya infectada o de un ser humano infectado, entonces este animal va a transmitir a una persona sana al Trypanosoma cruzi. Y eso va a originar la llamada enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas. Entonces, el armadillo, la zarigüeya y el ser humano son huésped reservorio, porque sirve como fuente de infección, fuente de infección a las personas sanas. Ahora, de acuerdo al mecanismo de transmisión, la transmisión se produce por este vector, el chinchorro. Por lo tanto, la transmisión de la que hablamos aquí hacia el ser humano sano es transmisión indirecta. Es una transmisión horizontal indirecta. Estos son huésped reservorio y este es un huésped vector. Entonces, aquí el protozoario, Trypanosoma cruzi, vive y se reproduce. Acá no se reproduce. Acá no se reproduce. Simplemente es el medio por el cual el protozoario pasa de la persona infectada a la persona sana. A la persona sana. Y ahí tenemos entonces... Disculpe, hay personas que tienen eso y no pueden donar sangre. Es que no se puede.
decir, una persona con Chagas no puede donar sangre, porque el protozoario está en la sangre de ellos. Y además, este protozoario infecta a órganos como el corazón. Y el corazón, producto de la infección, se inflama y se hace grande. Imagínese usted, el corazón de un adulto es del tamaño más o menos de un puño. Pero cuando está infectado por el Trypanosoma cruzi, puede llegar a tener el tamaño de un corazón de un toro. De un corazón de un toro. Por supuesto, esa es una característica de la enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas. Bueno, vamos a avanzar hasta aquí. Voy a descargar el cuestionario para pasárselos y nos conectamos a las 8:30, por favor. Ok.